Bueno, ya está. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Ya estamos iniciando nuestro programa de todos los martes, gerontológicos. Y hoy tenemos a un invitado muy importante, que es además licenciado en dos carreras, ¿no es cierto, amigo Andy? ¿No? Sí, Es, justamente él es, una ya es psicólogo, ¿no? Y la otra es correcto. enfermero y psicólogo. Qué bien, qué bien que ya tengas las dos profesiones, es algo excelente realmente. Bueno, el día de hoy entonces vamos a tener una entrevista bien interesante sobre el tema que tiene que ver con cómo logramos bienestar en las personas mayores que tienen un cierto grado de dependencia, ¿no? ¿Cómo logramos que esas personas se puedan sentir bien? Es un tema muy importante y que también implica un tema de derechos, por supuesto, ¿no? Implica muchísimo también el buen trato y todo que tiene que ser aplicado desde una visión profesional. Y bueno, entonces vamos a preguntarle pues a nuestro amigo, el licenciado Andy Joel Pacherres Arunategui, que él nos va a contar un poco de él, ¿no? De su carrera profesional y justamente lo que está haciendo el día de hoy. Ujú. Muchas gracias por la invitación, por este momento y para también adquirir conocimientos en cada uno, ¿no? En cada uno de nosotros es importante saber qué es lo que podemos hacer frente a una realidad problemática que se está viendo mucho, ¿no? Entonces, es verdad, soy enfermero como primera carrera, soy Ujú. psicólogo en la segunda carrera, tengo un centro geriátrico, como ustedes han podido ver en pantalla, tengo un centro geriátrico de la Casa de Reposo Santé, ¿no? Que está acá en Lima, y también tengo a cargo lo que es el servicio psicológico Santé, que ayuda también al tema de los adultos mayores y en general al público en general que requiera, ¿no? También soy presidente de la Asociación Peruana de Centros de Atención Residencial para Adultos Mayores, que es ADCARPAM, donde reunimos a los centros geriátricos de Lima y provincia para hacer frente a la problemática que se enfrente en ese momento o que se requiera, ¿no? Muchas de ellas, sobre todo en el tema del adulto mayor. Entonces, esa es la línea o la carrera que en este momento me estoy desarrollando. Eso, yo quería preguntarle también, eh, ¿hasta qué punto, cómo te ha fortalecido el hecho de que, porque tú has tenido una carrera de enfermería previa, ¿no es cierto? Sí. Durante ese tiempo has tenido muchas experiencias muy valiosas, pero ¿en Ujú. qué momento tú también te enganchaste con la psicología? Es decir, ¿y qué efecto produjo en ti? O sea, ¿tu visión se amplió? Cuéntame un poco de eso. Mira, en realidad, para empezar, no quería ni estudiar ni enfermería ni psicología. Nunca estuve en mi mente estudiar, soy muy sincero. Eh, yo, antes de salir, yo estudié en un colegio parroquial. Por lo tanto, estuve un año en el seminario porque me nacía la vocación de ser sacerdote. En mi familia la mayoría es profesores y entonces yo decía, o soy profesor o soy sacerdote, ¿no? Por el mismo tema del estudio en el colegio que era de la parte católica, ¿no? Entonces, pasado el tiempo, mira, tengo un padre adulto, un padre que tiene una operación de un CIA, que es un parche en el corazón. Ujú. Entonces, tenía que venir a Lima por temas de salud, obviamente. Y eso me hizo que yo saliera del seminario, lo trajera, porque mis hermanos todos viven acá en Lima, lo trajera y me quedara acá en Lima. Al final me quedé porque con mis hermanos, pues por el tema de salud, me decían, ¿no? Cómo era posible que yo me regrese, que era estar cerca a mi papá, ver todo lo que el transcurrir de la enfermedad en general. Entonces, como estaba en tiempo libre un día, así de la nada, dije, bueno, ¿qué voy a estudiar? Pues estudiaré enfermería. Soy sincero, los primeros siglos era para mí era algo
extraño porque no estaba dentro de mi vocación, aunque es una profesión de servicio, de vocación de servicio como la sacerdotal. A partir del tercer ciclo, que ya me fui haciendo un poco de carrera y sobre todo empecé a ir a centros, a hacer actividades, ¿no? A prácticas que se le llama, le cogí ese gusto del tema de enfermería. ¿No? No solamente es una vocación de servicio, sino de cuidado, de atención, y va muy acompañada de la parte psicológica, porque tú tienes que escuchar al paciente. Hoy en día, con el pasar del tiempo, entiendo que también el tema de la COVID-19 ha hecho que los profesionales de la salud se vuelvan de repente un poco, vamos a decirlo de repente, no, para no ser tan ofensivos, ha sido un Ujú, poco de falta de criterio humano, ¿no? A veces ujú, atienden al paciente y ya prácticamente lo quieren fuera, ¿no? 5 minutos, 10 minutos, entonces, por el mismo cansancio, el mismo estrés, el mismo agotamiento que se lleva, pero en este caso nosotros como psicólogos tenemos que escuchar, ¿no? Escuchar los problemas de los pacientes, el problema del familiar cuando recibe la noticia de repente que un adulto mayor o su adulto mayor que lo quiere tanto tiene demencia y Alzheimer y va a dejar en un momento de conocerlo, ya no saber cómo se llama, si es su hijo, no es su hijo. Ese impacto no ujú, está preparado el familiar. Y es ahí donde nosotros como psicólogos tenemos ese soporte, esa contención emocional que le damos tanto al familiar como al paciente, ¿no? Y ujú, entonces se une mucho con la carrera de enfermería porque nosotros como enfermeros en primera línea atendemos al paciente. ¿No? Nosotros viene el paciente, nos dice, pues tengo una cita, nosotros lo llevamos a consulta, nosotros lo llevamos de repente a recibir los resultados y por ujú, ahí siempre el familiar nunca se quiere esperar hasta la consulta y te pregunta qué tiene, ¿no? Ya está ahí viendo los resultados y te pregunta qué tiene. Entonces, tú tienes que estar preparado justamente para dar ese apoyo emocional. Y aquí en la casa justo me sucedió mucho eso. Cuando yo empecé en el año 2016, eh, yo escuchaba a cada familiar el impacto que era dejarlo a su adulto mayor en un lugar nuevo, donde no conocía a nadie, donde tú eras una persona extraña, un profesional para ellos extraño, ¿no? Entonces vi la necesidad de la parte psicológica, dar esa contención emocional tanto para el paciente como para el familiar. ajá. Eso, vamos, a ver, una pregunta con respecto a cómo, o sea, cuando uno, por ejemplo, tienes en tu, como paciente, algunas personas con diferentes perfiles, ¿no? Entonces, uno de ellos puede que tenga discapacidad motora, ¿no? Motora, es decir, no puede estar su mente, puede estar bien, ¿no? Pero, pero tiene pues discapacidad, ¿no? Y también se da el caso de la persona que sí, que tiene, que tiene problemas ya cognitivos o son serios, ¿no? O sea, entonces tú te ves obligado a utilizar diversas estrategias en cada uno de ellos. Y, y en el caso de una persona, vamos a poner el caso de una persona que es autovalente porque todavía pues mantiene su capacidad para poder también decidir sobre sí mismo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esta persona, por ejemplo, que puede tener todavía un cierto grado de autovalencia, podría, sin embargo, decaerse por el mismo hecho de tener una discapacidad, ¿no es cierto? Entonces va a tener momentos en que se siente deprimido, ¿no? De repente él mismo se compara como lo que era antes, ¿no? Ese es un tema también bastante común, ¿no? Uy, va a ser unos años como yo caminaba bien y ahora mira cómo estoy, cosas así. Entonces tú te encuentras con ese tipo de situaciones, de hecho, y en este caso de esta persona que está consciente de sí mismo, ¿no? De lo que le sucede. ¿Hasta qué punto este tema es tan complejo y difícil como lo podría ser el de el que abordar a una persona con deterioro cognitivo?
Mira, justo hoy día me pasó algo muy especial en el tema de, vino un familiar a visitar a un adulto mayor y me decía, ¿no? Mi familiar me dice que él quiere ver televisión como antes lo hacía hasta las 3 de la mañana, ¿no? Entonces yo le Ujú, explicaba, bueno, no es un horario adecuado. Me dice, ujú, sí, lo entiendo, porque uno cuando ya es más adulto, uno siempre quiere seguir con esos hábitos y a ujú, veces uno se molesta porque ujú, dice, como cuando yo era joven yo lo hacía y ahora no? Y mire, y es interesante lo que justo ahora me preguntas tú, ¿no? sí, Sí, es verdad, el impacto es bastante fuerte, ¿no? ujú, El que yo en algún momento era autovalente al 100% y ahora de claro, repente tengo que depender de alguien para que me sí, lleve, pues, de alguien para claro. que me vaya, me Ujú, bañe, de repente alguien para que me alimente, de repente alguien para que me traslade a una cita. Antes yo lo hacía claro, de repente en micro y ahora claro. tengo que tomar taxi. ¿Es impacto? Sí, eso es un impacto, pero también tenemos que nosotros como personas y seres humanos desde ahora irnos sensibilizando que llegar a la adultez nos va a generar una disminución de nuestras capacidades y esa es parte de la vida, ¿no? Justo conversaba también hoy día en la tarde con un familiar adulto mayor y me decía, me da mucha pena ver a mi mamá en el estado que está, porque yo viéndola que era una mujer que se iba a la chacra, sembraba y ahora está en cama, depende de alguien, me da mucho, me conmueve mucho y me impacta mucho. Y yo algo que le mencionaba era, mm, no tenemos que rehuir de esa realidad. No podemos tratar de tapar la realidad con un solo dedo, porque es una realidad que se va a dar en cualquier momento, ¿no? Y cualquiera de nosotros ya va a llegar de aquí a unos 20 años, 15 años a ser adulto. Y nuestras capacidades, como vuelvo a repetir, van a ir disminuyendo. Para no tener ese impacto, tenemos que desde hoy sensibilizarnos, desde hoy tenemos que irnos preparando para este acontecimiento, ¿no? Entonces, es importante que nosotros vivamos, claro, cuando seamos jóvenes, nuestra vida de repente es un poco más eufórica, ¿no? Ya cuando vas entrando a la parte más adulta, ya vas siendo un poco más sensato, ya eres un adulto, ya eres un poco más sedentario, pero de repente, pues todavía si tienes ciertas capacidades, pues de repente hacer ejercicio, alimentarte bien, ¿no? Que es algo importante, pero tampoco temerle a llegar a la vejez, ¿no? Ujú, Es una etapa en la cual todos vamos a llegar y hay que afrontarla, hay que vivirla, hay que experimentarla igual como todas las etapas, ujú. ¿no? Y sobre todo, que es importante, tener el acompañamiento de la familia, que eso es muy vital. Ajá. Entonces, claro, es obvio que de todas maneras va a haber ciertos problemas. Entonces, en el caso, el psicólogo, como en el caso tuyo también, eh, va a tratar justamente de que la persona se encuentre, digamos, en un estado, se puede decir, que no se deprima, que todavía piensa en seguir viviendo, ¿no? Que tiene todavía que vivir o por qué vivir. Es que lo que le llaman el sentido de vida. No sé si ese Sí, término, esa frase que le he escuchado a algunos psicólogos que hablan del sentido de vida, eh, sería muy importante para ellos. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las personas con deterioro cognitivo ya es otra historia muy diferente, ¿no es cierto? ujú, ujú. Pero aún así, yo tengo entendido que las personas que tienen, por ejemplo, Alzheimer, también pueden estar deprimidos, o sea, se pueden deprimir. O sea, a veces uno piensa, dice, ah, no, si una persona está con Alzheimer, ya su cerebro está destruido, ya no tiene lugar para nada de los sentimientos, ¿no? Pero no es del todo cierto. ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es tu experiencia con personas así, por ejemplo? A ver, los adultos mayores, la tendencia más en ellos, más alta es la depresión.
porque son adultos mayores que, vuelvo a repetir, no asimilan ese proceso, el Ujú. envejecimiento, no asimilan pasar de la autonomía a la dependencia. Ah, Entonces, ahí está el problema. Sí. desde ahí ya sabemos que el adulto mayor genera sí o sí un tema de depresión. Ujú, Luego, como no tiene autonomía, si antes de repente manejaba, iba al trabajo, ya se le ujú, quitó esa autonomía, que quiere todo el día estar en cama, mirar televisión, se olvida de los horarios que es de desayunar, almorzar, cenar y sobre todo que ya no hay vínculo familiar. ¿Por qué ya no hay vínculo familiar? Porque los hijos tienen que trabajar, los nietos se van al colegio y la persona adulta mayor casi siempre está sola, ¿no? ujú, Entonces, ahí no hay un tema de autonomía del adulto, de esa persona adulta. Entonces, sí es ujú. chocante para ellos. También es chocante porque obviamente si han perdido la capacidad cognitiva, Sí, va a estar en un momento, en su mente está en el olvido, va a decir, ¿quién soy? ajá. ¿Cómo me llamo? ¿En qué lugar me encuentro? Y Ujú, eso, ¿qué le va a generar? Le va a generar un tema de ansiedad, le va ujú, a generar un tema de angustia y obviamente lo va a deprimir porque va a tratar, va a querer indagar dónde se encuentra, cómo se llama, con quiénes está y no encuentra una respuesta en su cerebro. Y eso también va obviamente a deprimir a ese adulto, ¿no? Entonces, efectivamente, la depresión lo va a acompañar a la gran mayoría de adultos cuando tengan que pasar por esta etapa. por ejemplo, en la parte de, sí, o sea, yo estaba pensando con respecto a los primeros, cuando uno comienza el Alzheimer, cuando recién comienza, Ujú. todavía la persona tiene pues algo de, ¿no? De racionalidad, o sea, está todavía, puede tomar sus pequeñas decisiones, o sea, están en las etapas previas, los inicios, ¿no? Del Alzheimer. Pero hay un punto en el cual ya hay un punto, se puede decir, en que ya definitivamente ya perdió toda la posibilidad de ser autónomo, ¿no? Hay un momento en que ya la autonomía ya está prácticamente imposible, ¿no? Ya no razona. Pero una de las cosas que las personas con Alzheimer, sobre todo en las etapas previas, eh, a veces no reconocen su casa y es más, hablan de que por qué la han traído a otra casa. O sea, cuando están en su casa, o sea, su casa, pero ellas parece que recuerdan la casa en la que habían vivido antes. Y Exacto. dicen, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Yo no, este no es mi casa, ¿por qué llévenme a mi casa? Dice, cuando en realidad están en su casa, ¿no? Ujú. Entonces, eso tiene que ver también con el hecho de que Ah, a diferencia de otras patologías en la cual se puede uno olvidar de las cosas pasadas, ¿no? De muy pasadas, el Alzheimer puede conservar la memoria de hechos pasados, de hace 30 años, y no se acuerda de lo de hace 5 minutos, ¿no? Es Exacto. así, ¿no? Efectivamente, la memoria de ellos es la memoria tardía, la que empieza en esta etapa a funcionar mucho más, ¿no? La lucidez, Claro. digamos, en ese momento. Van a recordar la vivienda de repente que vivían con su papá, con su mamá, Ah, o claro. una vivienda que de repente se mudaron luego, después 11 12 años, de repente se compraron una nueva casa y se quedan con ello. Pero la Ujú. realidad actual es la que ellos no la tienen conservada, ¿no? Y eso es lo que les genera mucha angustia, porque obviamente van teniendo una regresión hacia la parte de la infancia. Mucho se dice a veces, ¿no? Que el adulto mayor no regresa a la etapa de la niñez, o que no se debería decir porque hacemos que estamos infantilizando al adulto mayor, Claro. pero en realidad, en la realidad, sí vuelve a la parte de la niñez. Me he dado cuenta, ¿por qué vuelve? Porque me he dado cuenta, pacientes adultos mayores, postrados, de repente tú ¿No? quieres movilizarlos
lateralizarlo de cierta manera y al final vuelven a una posición y me he dado cuenta que es una posición fetal, ¿no? Ahora que voy a tener mi hijo y cada vez que lo veo en ecografías, la posición fetal es estar totalmente acurrucado, de ujú, repente succionando el dedo o ujú, haciendo el estímulo de amamantar y lo mismo pasa con el adulto mayor. ¿No? Yo tenía pacientes que, adultos mayores, que terminaron tomando biberón, o sea, que en la comida se le daba por el biberón, un biberón normal, grande, que le compraba ujú, y lo succionaba, y todo el día querían estar succionando algo y los familiares le traían estos succionadores que los niños tienen para cuando empiezan a salirle los dientes y eso los tranquilizaba. Entonces, no estamos infantilizando al adulto mayor. Lo que pasa es que no vivimos una realidad. Una cosa es la teoría, que es muy importante para sí, poder definir mucho al tema del adulto mayor, y otra cosa es la práctica o la vivencia que tengamos, ¿no? Eso es, ajá, la vivencia es la que te va a ayudar en la realidad problemática que estás viviendo. ujú. Ahora, hay un tema importante que seguramente tú ves. Hoy en día se contrata a personal, aparte de la enfermería, o de repente también los auxiliares, ¿no es cierto? Los auxiliares, y en fin, los asistentes, está la famosa figura del cuidador, ¿no es cierto? Y esto es un tema muy amplio porque muchísimas personas, familias en general, contratan los servicios de un cuidador, ¿no? Y hasta qué punto están capacitadas esas personas, pueden ser debidamente capacitados, pueden ser capaces de lograr, digamos, cuidarse, como ellos dicen, ¿no? Cuidar, como dicen, o asistir a la persona mayor. eh, ¿Hasta qué punto es importante su participación en todo? En realidad no son ni cuidadores, ni enfermeros, ni hacen parte asistencial. Yo los llamaría son acompañantes. ¿Por qué Acompañantes. acompañantes? ¿Por qué? Ujú. Porque si ellos son enfermeros de profesión, ¿no? O Sí, técnicos de enfermería de profesión, primero que no cumplen ese rol en casa, porque en casa tú no vas a ver un balón de oxígeno, tú no vas a ver un ajá, monitor de signos vitales, ajá, tú no vas a ver de repente una máquina para hacer RCP, tú no vas a ver eso. claro, Lo que tú haces es acompañar al adulto mayor a realizar algunas actividades y a veces la familia, y ahí está de repente un poco mal informada, ¿no? Le dice, pero ¿por qué claro, no le haces jugar? ¿Por qué no le haces actividades? ¿Por qué no lo llevas al parque? Porque el enfermero no ha sido instruido para ese tipo de actividades. y Para pues, ese tipo de actividades, para eso está el psicólogo. Nosotros vamos a ajá, desarrollar planes o vamos a desarrollar talleres cognitivos, vamos a desarrollar talleres de reinserción hacia la sociedad, ¿no? Pero muchas veces nos rehusamos y decimos, y está mal visto porque obviamente tenemos una idea errónea de los ujú, centros que nos hemos ganado también, o perdón, ideas erróneas que nos hemos ganado a pulso, porque han ujú. habido centros que han realizado una mala Bueno, la praxis práctica, de ajá, lo que es realmente el cuidado del adulto mayor, ¿no? Y ujú, a veces dice, ah, no, prefiero tenerlo aquí en mi casa. Le pongo a un personal para que lo cuide 24/7, ¿no? Que es como que si fuera, vamos a decirle, la nana del adulto mayor, ujú, ¿no? Porque va a estar ahí, pero cuando ese adulto mayor no se tiene alguna crisis, ese ajá, enfermero no está autorizado para medicarlo. De repente ajá, necesita un ansiolítico y él no está autorizado para medicarlo. Aparte que mira ajá, la casa y no va a encontrar ningún ansiolítico porque ajá, no es un centro, no es su claro, casa del adulto mayor. sí, pues, Muchas veces dice, bueno, es que lo que pasa es que no lo quiero sacar de mi casa porque ese es su ambiente. Yo me he dado ujú, muchas veces cuenta cuando me han informado esto los familiares y cuando vienen a veces
a mi centro. Ujú, Y a veces yo mando un enfermero, una enfermera a verlo, al adulto mayor, ¿no? Para que lo puedan animar para traerlo. Más bien me dicen, licenciado, el adulto mayor está animado en venir porque va a haber personas de su misma edad, va a conversar. Y es verdad, el adulto mayor necesita de las personas de su misma edad para conversar. Más ujú, aún si tiene demencia Alzheimer, claro, conversan cosas que su mente les da en ese momento como información, pero se sienten útiles. Ya no ujú, están todo el día en cama, entonces están realizando actividades. ujú, Y en casa no sucede eso, porque el adulto mayor, como es su casa, por ende, ¿no? El adulto mayor que toma la decisión de decir, aquí nadie me manda. Yo mando, quiere estar todo el día en mi cama, todo el día en mi cama y está en su cama. Viene el familiar y le reclama la técnica de enfermería. Ya le hiciste terapia, pero es que no acepta, no quiere. No, pero tienes que hacerlo. En realidad, ahí sí estás ejerciendo un maltrato porque lo estás obligando a algo que no quiere, ujú. ¿no? En Sí, cambio, si es en conjunto, no tienes que obligar al adulto mayor. Basta que él vea a uno y él quiere hacerlo porque lo anima. Entonces, sí tenemos que llegar en un momento, cuando lleguemos a la etapa de adultos mayores y los hijos querramos llevarlo a un centro, es ver al lugar donde lo llevamos, ¿no? ujú. Obviamente hay centros y centros, eso sí es verdad. Claro, exacto. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que sobre todo ver que no sea un centro que solamente sea cuidado, alimentación y el tema de medicación. No, tiene que hacer actividades, tiene que Ajá, reinsertarlos a la sociedad. Muchas veces me dicen, ¿el centro tiene jardín? Yo le digo, no. Ah, no, yo quiero con jardín. Realmente los llevan al jardín, le digo, al adulto mayor. Hace 2 meses me vino un adulto mayor que había estado en Chaclacayo y me dice que tenía un enorme jardín, pero me dice, licenciado, ahora me doy cuenta que en realidad no lo sacaban a mi papá porque tenían 20 pacientes adentro, que todos se sí, pueden parar y habían dos personal. ¿Y en qué momento lo sacan? En cambio, yo no tengo jardín, mi centro no tiene jardín, pero tú ves al adulto mayor que va a realizar actividades al parque. ¿No? ujú, Llevamos las mesas plegables, qué llevamos las bien. sillas, van los psicólogos, la gente los ve. Entonces, yo los estoy Bueno, reinsertando a la sociedad. ujú, Yo no los tengo al 100% dentro de la casa. Entonces, eso es lo que tienen que buscar, pero eso sí es verdad, no todos los centros te ofrecen. Yo, que soy presidente de la Asociación de Casa de Reposo, sé que todos ah, los qué centros bien. no tienen eso Ujú, porque no están manejados todos por profesionales de la salud. ujú. Muchos sí son profesionales de salud, son médicos, enfermeras, pero no son psicólogos y la importancia de la psicología es importante, ¿no? Entonces yo manejo en el centro aspecto de cuidado del Sí, adulto mayor, el aspecto del trabajo con la familia. La familia tiene que tener una interacción conmigo porque me tiene que dar esa información de qué es lo que le gustaba o no le gustaba al adulto mayor. Y esa información la recopilo yo. Trabajo con el cuidador que cuida al adulto mayor. Trabajo con el psicólogo que va a realizar las actividades cognitivas para el adulto mayor. Pero sobre todo, trabajo mucho con el tema de la sensibilización hacia la comunidad. Yo tengo un canal de TikTok donde subo los videos, fotos, imágenes de las actividades cognitivas que se realizan, pero también gracias a esto me ha ayudado a visibilizar el problema y trabajo mucho con los colegios. Hago que los jóvenes vengan a ver a excelente. los adultos mayores, Ujú, pasen un día con el adulto mayor, lo alimenten al adulto mayor, que sensibilicen, porque no te entendemos realmente cuánto es, cuánto esfuerzo genera el cuidar a un adulto mayor, cuánto estrés le genera a un cuidador, ¿no? ujú. Muchos de los cuidadores terminan con burnout. ¿Por qué? Ajá, Porque obviamente no saben manejar. Un enfermero no está entrenado para manejar esos niveles de ansiedad del adulto mayor. Eso lo tenemos nosotros como la parte psicológica. Y esta parte psicológica le da contención al enfermero. Entonces,
Yo tengo personal que no rotativo, lo tengo 3, 4 años trabajando conmigo porque implemento este tipo de situaciones. Claro está, en otro centro de repente hoy día vas, mañana encuentras a un personal, pasado encuentras a otro, porque se agota rápido y dice, quiero cambiar, quiero cambiar, ¿no? Lo que tenemos que generar es justamente conciencia y eso es lo que en esta etapa adulta se necesita. Claro, qué bien. En cuanto a en la casa, en general las casas de reposo, que también le llaman residencias geriátricas, eh, últimamente, bueno, hay personas que creen de que llevar a su familiar, ¿no? A una casa de reposo implica no querer a esa persona, ¿no? Es decir, lo van a llevar, ya se van a deshacer de él, algo Ujú. así. O sea, te das cuenta Eso esta es cuestión. porque hay una mala información, porque Claro, vuelvo a repetir, que creen lo que que pasa lo vas a que dejar ahí abandonado, o algo, exactamente, algo así, hay, algo así. hay que diferenciar porque muchas veces me dicen, ¿cómo es el tema con el albergue? Primero hay que diferenciar entre asilos, Ujú. albergues, centros Ajá, geriátricos o casas de reposo, que claro, no todos tienen la misma terminación. está bien Los eso asilos o los albergues justamente son para las personas en estado de abandono que los tiene el Estado, ¿no? Que no ajá, tienen ya, hijos, que están en la calle, que están sí, en un estado lamentable y que deciden llevarlos consigo para brindarles el tema de atención. En un centro geriátrico, primero es que tú, voy a tratar de decirlo lo más bonito posible, pero tú pagas tu dinero, tú pagas un claro, servicio. claro. Obviamente, pagas un servicio para que lo atiendan, pero también muchas veces al familiar a veces suele pasar ese punto, esa línea delgada y piensa que el personal es su empleado y ya lo quiere mandar para aquí para allá. Bueno, ese es otro tema. Ah, Pero primero que pagas tú un servicio. Segundo, que muchas veces sí es verdad. Tenemos esa tendencia a ser muy, digamos, insensibles en decir, lo que pasa es que lo vas a ir a depositar, lo vas a ir a dejar, lo vas a ah, abandonar. No lo sí, sí. estás abandonando. Primero, esa persona, ese familiar, Ujú, no sabe cuidar al adulto mayor porque no estudió para ello. ¿Qué ujú, pasa si ese adulto mayor es diabético? Ese familiar sabe tomar una glucosa, sabe cuando está con una hipoglicemia o con una hipoglicemia. claro. Esa persona o ese familiar sabe acaso cuando está con algún inicio de infección urinaria. Ese familiar sabe cuando está el paciente adulto mayor microaspirándose porque de repente le estás dando muy rápido el alimento y Ujú, le generas una microaspiración y le generas una neumonía, no porque quieres, sino simplemente porque por desconocimiento le generas ello. ¿Qué pasa si tienes un familiar postrado y tienes sondas? ¿Sabes cambiarle la sonda nasogástrica? ¿Sabes cambiarle la sonda vesical? No estás preparado para ello. Tú como familiar te duele, sí, alejarte de tu adulto mayor, pero lo que considero yo que estás haciendo es darle calidad de vida, porque calidad de vida no es que yo digo, lo amo, amo a mi adulto mayor, pero lo sigo teniendo ahí a mi forma de cómo yo lo cuido y de repente no es la forma de cuidar, no es la mejor forma, no está teniendo calidad de vida, porque el adulto mayor lo que necesita es tener calidad de vida. Yo ujú, no voy a mejorar sus patologías, yo no lo voy a sanar, pero lo ujú, que sí le voy a ofrecer es calidad de vida. Entonces, tengo que buscar mis aliados y para eso están justamente los centros geriátricos que están capacitados, están especializados, que deben tener una línea, ¿no? De cómo atender a un adulto mayor, ¿no? Y eso es importante. Entonces, yo no estoy generando o yo no le estoy dejando a mi adulto mayor, yo no lo estoy claro, abandonando. Lo que yo estoy haciendo es amarlo. Amar no es solamente tenerlo conmigo, amar ujú, es también dejarlo en un momento ir,
pero sobre todo brindarle lo necesario. Eso también es parte del amor que necesito. Y muchas veces lo primero que hacemos en redes sociales, escribimos en el teclado, lo primero que se nos viene, ay no, ¿cómo ha sido? Es posible que lo estés dejando a tu papá, a tu mamá, yo Ah, prefiero, sí, Dios sí. te va a castigar porque tu mamá cuando te tuvo pequeño no te dejó y ahora tú lo abandonas. No, es totalmente, totalmente errado. Es algo que la gente no ha pensado y cuánto daño en realidad le causa al familiar, porque muchas veces a mí me ha pasado, me han venido familiares y me dicen, ¿has visto el comentario que han puesto realmente? Y vienen y lloran porque realmente los lastima. Entonces, no pensamos realmente lo que escribimos. Creemos que escribir es porque Dios nos dio 5 dedos y decimos lo primero que Sí, pensamos, pero no es los así. han abandonado, ¿no? Así dicen, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Pero hay, ya, acá hay una cuestión eh, por ejemplo, ahora yo veo, ah, se ve, bueno, bastante difusión, sobre todo de residencias geriátricas o de Europa, por ejemplo, Ujú. que aparentemente están cambiando algunas cosas, se están tratando de que haya más actividades grupales, por ejemplo, ¿no? Y yo no sé si hasta qué punto se realizan normalmente actividades grupales, ¿es posible? Tomando en cuenta Sí, que la diversidad de los pacientes son muy diferentes. Y, sí se puede realizar. Yo por decir realizo mucho porque la gran mayoría de adultos mayores que yo tengo son católicos. ujú, Yo, digamos, mm, a ver, he creado una alianza con la parroquia y viene el ya, sacerdote a realizarles la misa de manera presencial. ¿No? Entonces, acá hay cerca un monasterio, vienen las hermanas religiosas a traerle la Eucaristía 2 veces a la semana y aparte hacerles acompañamiento, porque la parte espiritual también es importante, ¿no? Luego tienen las celebraciones de los cumpleaños que cada familiar, de acuerdo a la posibilidad, de acuerdo a lo que ellos qué crean, bien. le realicen su fiesta de cumpleaños. O por último, en fechas festivas, nosotros como centro realizamos también el tema de celebración. Y como vuelvo a repetir, lo más importante para mí no es tenerlo dentro del centro, más bien es que todavía tengan autonomía con la sociedad. Entonces, para mí las actividades externas es muy importante, ¿no? Esa conexión no solamente con la naturaleza, sino con la parte externa es fundamental en el adulto mayor. Ujú. Ahora porque obviamente la realidad de las personas mayores que están en un centro es muy diversa también, ¿no es cierto? Algunas Correcto. personas, claro, tienen diferentes situaciones, ¿no? De vulnerabilidad distintas. Y sin embargo, a pesar de ello, es posible realizar con éxito actividades, digamos, grupales, Sí, o alguna separación o algo, no sé. bueno, al menos yo no hago separaciones, ¿no? No Ya, hago separaciones. Si el claro, paciente está en silla de ruedas, está postrado, tratamos de claro. que mantenga siempre la comunicación con los demás, que interactúe con los demás, que esté en su Ujú, silla, que esté acompañado de su familia. Se puede, no hay ningún problema. Ahí es otro de los grandes errores que a veces sí ujú. sucede en los centros y Sí, de repente muchos me van a criticar, pero es la verdad, muchas veces sí, hacen esa separación, ¿no? Que no se sí. debe hacer, que no se tiene por qué hacer, no se tiene por qué realizar. O sea que, claro, en realidad es posible poder tener actividades grupales. Y de hecho, esto se está viendo bastante ya. Estoy viendo eso en muchas publicaciones, veo ya, ¿no? Incluso con videos, veo que hay reuniones, ¿no? De las personas, muchas de ellas con silla de ruedas, todo, pero están ahí, están Sí, haciendo claro. confraternidad, eh, y hay incluso líderes, ¿no? Hay ciertos liderazgos Así. también, ¿no? ¿Hay Sí, también o no hay? Sí, sí, se genera todo tipo de vínculo, ¿no? Y eso es sí, importante, sobre todo que el adulto mayor se sienta cómodo, eso es importante, ¿no? Y más ujú, allá de repente, y aquí me salgo un poquito del tema, porque sí, muchas veces los familiares tienen esta tendencia que cuando un adulto mayor tiene demencia,
están con el tema de quién soy, cómo me llamo, yo soy tu hija. Yo personalmente te diría, te aconsejaría que no hagas eso. ¿Sabes por qué? Porque le creas una angustia, le creas Ajá, eh, angustia al adulto mayor, y si este adulto mayor tiene tema de presión, le vas a generar una hipertensión. Y muchas veces llega el tema del ACV, que es el accidente cerebrovascular o claro. el llamado derrame cerebral. ¿Por qué? Porque tú le vas creando este tipo de angustia al paciente. Entonces, es importante que conozcamos, que dejemos de repente de atormentar al adulto mayor en esta etapa. Vive lo que tengas que vivir con él, el momento, disfrútalo, ¿no? Es importante que lo disfrutes. A veces, muchas veces vienen a visitar a los adultos mayores y estás con el teléfono porque ahora pues la tecnología está 24/7 en nuestra vida, pero Ujú, date el tiempo de estar con él, date el tiempo de escucharlo, date el tiempo de vivir la parte de repente graciosa que él hace, ¿no? Porque van a haber nuevas etapas, cosas que inesperadas que tú no piensas que va a realizar y lo realiza. Entonces, disfruta de ese momento para que él también disfrute contigo esa conexión. ujú. Por ejemplo, ¿has observado alguna vez eh, alguna relación tensa de repente entre el paciente y la familia? ¿Algún elemento que indique que hay conflicto? Por ejemplo, ¿te has encontrado así? Sí, sí, me he encontrado. De repente cuando el adulto mayor ha tenido dos familias y de repente se Ujú, encuentran en el momento de la visita y empieza la discordia, pero es ahí también donde tú como persona adulta tienes que tratar de ser un poco más razonable, ¿no? O sea, no puedes crear un conflicto en un lugar ujú. que primero que no es el tuyo, segundo que estás de visita y que tu adulto mayor está ahí, y tercero, que le vas a causar una angustia, por más que tenga pérdida cognitiva, no se acordará todo el día de lo sucedido, pero basta que haya vivido ese momento, ya le produjiste muchos cambios, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en ese aspecto. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, el MIMP, o sea, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿en qué incide principalmente? O sea, ¿cuál es la clave como para poder ser considerado un centro, digamos, correcto? O sea, que esté con todas las reglas de... ¿En qué se enfocan más? Mire, al ministerio lamentablemente le falta mucho todavía para el tema Me de la imagino. Me supervisión imagino. para nosotros Sí, como centro. Primero, que tienen una ley del adulto mayor, la 3490, que no se ajusta a la realidad problemática de nuestra sociedad. Es ajá, una ley traída de España, le han hecho un copy y pega y ahí han querido cambiar algunas cosas que no se da a nuestra realidad problemática. No puedes pedir un centro que tenga de repente muchas cosas porque las casas que nosotros tenemos son casas alquiladas que nos vamos adecuando a la necesidad del adulto mayor, pero que claro. no, nosotros no la hemos construido desde abajo. Ya quisiéramos construirla desde abajo y haríamos un montón de cosas, pero el presupuesto o la parte económica tampoco nos ayuda. Entonces, Claro. hay que tener bastante tema ahí, bastante cuidado. Segundo, que nosotros somos entes privados y ellos Ujú, son una parte pública. Por claro. ende, si van a supervisar, deberían ser con especialistas en la materia del adulto mayor. Pero ¿quiénes nos supervisan del ministerio? Abogados. Una Ahora, abogada no ingresa tiene que ver. incluso a ver la alimentación, a ver la olla, de qué es lo que cocinaron, y no, Claro. no tiene nada que ver ¿Y una cómo van a abogada, ver debería eso? ser una nutricionista. Entonces, ¿qué Sí, errores estamos cometiendo? lógico, pues. No lo sé, a veces quisiera pensar de que el presupuesto no les da para traer a especialistas, pero lamentablemente una vez tuve una mesa de concertación Ajá. en el Congreso con la congresista Milagros Aguayo
y me di con la gran sorpresa que ellos reciben millones de millones. O sea, tienen para poder contratar personal que realmente esté adecuado, que haga su trabajo en el tema de promoción, ¿no? Prevención, sensibilización del adulto mayor, pero no, prefieren tener abogadas y todas, casi todas son abogadas. Hay un par de psicólogas, hay técnico de enfermería, que yo no menosprecio el trabajo, yo realmente Claro. valoro muchísimo el trabajo del técnico de enfermería porque es el que realmente hace un trabajo excepcional en el cuidado del adulto mayor, Ajá. se pone la camiseta al 100%, pero Ajá, qué no bien. está en la capacidad para el tema de supervisión los centros Ah, geriátricos. esa es otra cosa ya, O pues. sea, ese es Claro. muy diferente, o sea, no pueden estar. Entonces, al ministerio realmente todavía le falta mucho para poder supervisar a los centros geriátricos. Por ejemplo, a los Falta mucho. profesionales del área privada, nunca los han convocado de alguna manera para consultarles, por ejemplo, cómo podrían mejorar un centro de adultos mayor del Estado, por ejemplo, ¿no? Ujú. Nunca le piden su opinión. Se Eh, supone que los han convocado, ¿no? Se supone en teoría, pero claro, para que nosotros ustedes den su opinión. Sí, nosotros que somos los que atendemos en primera línea al claro, adulto mayor, que nos dedicamos sí, al cuidado, claro. nunca nos han llamado. Nosotros realmente Ujú, tenemos la información así, calientita, que le podemos dar a ellos y que pueden hacer un buen trabajo, pero nunca nos han convocado para ello. ujú. Porque, bueno, yo he tenido la oportunidad de acudir a varios lugares, tanto del área privada como también del Estado. Y lamentablemente cuando he ido a lo del Estado, me he encontrado con un panorama bastante desagradable. Ujú, Entonces, falta de aseo, ¿no? Te imaginas, olores, ¿no? sí, Es decir, definitivamente un lugar que no está, digamos, no es un lugar digno realmente por más que una persona mayor que van ahí generalmente son personas muy pobres, entonces, pero de todos modos, yo creo que también hay una dignidad, porque tanto se habla de la dignidad cuando hablan a la dignidad, pero ¿cuál es la dignidad si ni siquiera le pueden dar un servicio de lo más básico, lo más claro, elemental? ¿No? porque muchas veces se dice, no, lo que pasa es que es adulto mayor y genera ese olor. No, no porque seas adulto mayor y No, porque pero en este genere caso otro me tipo de olor, parece que tengas como que que no. vivir en un Claro, lugar donde huela todo el día piche, donde claro, todo el día huela a popó. No. claro, O sea, claro, claro, o de repente, ¿qué es lo que pasa en estos lugares? Que las visitas son muy espaciadas, ¿no? Las visitas claro. son cada 20 días. Me tocó hace poco un familiar, me decía, yo lo saqué de ahí de ese centro porque nos hacían verlos cada 20 días y teníamos 20 minutos. Cada 20 días, 20 minutos para ver. Sí. No es posible, ¿no? Por eso Ujú. vuelvo a repetir, es verdad también es que nos hemos ganado a puño y lo que nos dicen, lo que nos critican por los malos elementos que han generado pues estos centros que no deberían Mm. estar en funcionamiento. Claro, lo que yo quería también hablar es el tema de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una vez le escuché decir a un doctor, decía, "Pai, ¿por qué no van a visitar a sus parientes a la hora del almuerzo?" Ujú, Así me decían, ujú, para ujú. que vean qué cosa le están dando de comer. Sí, Eso es lo que me decía. sí, Y efectivamente, seguramente habrá habido casos de que ha habido quejas respecto a ello, ¿no? sí, Y sí, sobre y yo todo lo los horarios recuerdo de visita, mucho. todo eso. Sí, dime, Sí, dime. sí, yo incluso el doctor Carlos Sandoval lo Ah, vi claro. muchas veces en sus conferencias o en sus entrevistas, ¿no? Visiten a un Sí, albergue porque él ha visitado muchos, sí, sí, perdón, sí. centros geriátricos, ha visitado Sí, muchos, ¿no? En la hora del almuerzo, que es lo que dan de comer. Y es verdad, vuelvo a repetir, sí, por, sí, justamente por estos malos elementos que han realizan actividades que en realidad no se debe realizar, ¿no? Entonces, claro. eso a nosotros nos perjudica, pero sí es importante que el familiar tenga mucho el tema de supervisión en el Sí, tema, no solamente la alimentación,
en el aspecto de la parte física del adulto mayor, porque claro, tú lo Ujú. encuentras con ropa, pero no sabes que de repente le está saliendo una escara, de repente tiene una Claro. escaladura, ¿no? Entonces es importante que de vez en cuando te tomes ese tiempo de poder vigilar, supervisar qué es lo que está pasando con tu adulto mayor, ¿no? El lugar donde duerme, vigilar que esté en las óptimas condiciones, ¿no? Entonces, Ujú. sí, el trabajo no solamente aquí es de manera individualizada, aquí es de manera conjunta, el familiar, el personal, la persona que Claro. está a cargo del centro, la misma comunidad, ¿no? Con estos temas, como ya le he mencionado, la parte religiosa, que es importante, todos es en conjunto en trabajo para mejora del adulto mayor. O sea, normalmente, ¿cuál es? ¿Hay un horario de visita? ¿Hay horas restringidas? Yo no Eh, tengo horario de restringido de visitas, o sea, el horario empieza desde la mañana hasta la tarde, ¿no? ajá, Incluso ahorita hace poco acabo de ver que ha llegado un familiar a visitar, o sea, si mientras no ocultas nada, no tienes por qué claro. negarle la visita, ¿no? Eso me Porque parece muy bien. como parte de ti, como Ujú. familiar, eso te ayuda a tener confianza, a generar confianza. Claro, claro que sí. Ujú. Esa Y cuando el familiar transparencia. de repente no viene 1 o 2 días, nosotros lo que hacemos es mandarle videos, fotos de WhatsApp en los grupos de WhatsApp, ¿no? Que formamos con ellos. Aparte de tenemos un grupo en general de todos, ahí todo el mundo se entera de las actividades que se realizan, ¿no? Entonces, es importante generar la confianza con el familiar. Claro que sí. Hay también una cuestión era, ha habido, no voy a decir nombres ni nada, pero sí, sí he sabido de ONGs que también hacen como un servicio similar a las personas mayores. Eh, pero el problema no digo de todas las ONGs, ¿no? Pero hay algunas que sí tienen sus empresas privadas, ¿no? Que derivan, entonces hacen sus colectas y Ujú, supuestamente el punto en el cual ellos recolectan ese dinero es la imagen de las personas mayores pobres que están ahí, que les dan las fotos y todo lo demás. ujú, Y veo que hay unas denuncias por ahí que dicen que simplemente esto lo están haciendo para que este dinero esté yendo para una empresa privada que no tiene nada que ver con el asunto y que la atención es pésima. Entonces, este tipo de sí, cosas nosotros deberíamos denunciar también, ¿no es cierto? sí, Porque nosotros que estamos comprometidos con el ujú, bienestar de las personas mayores, yo creo que la empresa privada en todo caso puede tomar un rol se puede decir importante. eh, ¿Por qué? Porque de esa manera también lograr que todavía, porque hay personas que todavía creen que la casa de reposo no es algo bueno, todavía creen que no es una opción. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer es que criticar aquellas cosas que están mal, ¿no? Criticar correcto. esas cosas que están mal hechas y que más bien eh, en lugar de favorecer la calidad de vida de las personas, más bien la están, al contrario, acortándole la vida, porque ¿no? Eso sí. Y he tenido muchas oportunidades de estar en diferentes sitios y cosas que he estado viendo. Tú sabes que ya tengo como 11 años más o menos en esto ya, ¿no? En la comunicación social, tengo yo 11 años. Entonces, y me da mucho gusto realmente, Andy, lo que tú me has comentado el día de hoy, ¿no? Porque estás viendo la visión que tienes ¿no? De la casa de reposo es la adecuada, ¿no? Es la adecuada, la que debería ser. Y bueno, y bueno, como tú dices, eso de las visitas de los abogados, eso no debería ser, pero lo acabas de decir, ¿no? Está bien que vaya un abogado, está bien, ¿no? Está bien, pero que también vayan otros profesionales, ¿no? Que sean más Exacto. competentes en el tema, que conozcan más el tema. Eso es lo que yo digo. O sea Así es. que, y entonces, en cuanto a ¿qué tipo de profesionales trabajan en una casa de reposo? O sea, ¿de qué se compone el equipo?
Bueno, deberían estar compuestas en general Claro, de un médico, ¿no? ya, De enfermeros o técnicos de enfermería, enfermeros como son los licenciados para el tema de administración de medicamentos, de psicólogos para realizar el tema de las terapias, ujú, de el tema de un fisioterapeuta para realizar la claro, terapia física. También debería estar la nutricionista, ¿no? Es ajá, importante la nutricionista para que pueda llevar un tema de la alimentación del adulto mayor. Como básico, deberían estar ellos en primera línea para poder hacer una atención de cuidado del adulto mayor. ajá, ese es el equipo, el equipo Exacto. que tiene que trabajar ahí. Qué bien, bueno, ya quedan pocos minutos, así que te agradezco muchísimo tu participación, realmente muy interesante, realmente muy interesante. Yo creo que era un tema que debíamos abordar y sobre todo que has dado a unas pautas que son muy importantes para un buen desempeño, ¿no? De lo que debería ser este tipo de empresas también, lo que hay que decir de verdad, ¿no? Es Es verdad. empresa, pero yo creo que la empresa privada también tiene un rol importante que cumplir dentro de nuestra sociedad y yo creo que Ujú. poder crear modelos, ¿no? De alguna Ujú. manera que sean los adecuados, ¿no? Y Correcto. como tú mismo dices, hay de todo en este mundo, ¿no? En la Pero viña del Señor hay de todo. sí, es la verdad. Pero lo importante es que hayan esas empresas que realmente sean conscientes de lo que significa, ¿no? Este tipo de negocios. Bien, entonces vamos a pasar simplemente para invitarlos a la siguiente evento. Vamos a ver aquí tenemos. Ajá, el sábado 11 de enero. A partir del mediodía, estamos con el programa gerontológico sabatino que va a tratar el tema ética profesional y actitudes en el ámbito gerontológico. Este es un tema de gran importancia y por la cual vamos a tener que hablar de una manera muy, muy franca, muy directa de todas las cosas que ocurren en el ámbito gerontológico profesional. Y eso lo vamos a hacer el día sábado a las 12. Después el día 15 ya tenemos el lunes 13. Antes nos estamos pasando de que el lunes 13 vamos a tocar el tema de la abuelidad. O sea, este tema que tiene que ver justamente con la calidad de abuelo, cómo se realizan, eh, ¿no? Cómo se realizan las familias, cómo se contactan las familias entre los abuelos y los nietos. El día 15 de enero, sí, vamos a tener otro tema bien importante relacionado con la salud, que está a cargo de la doctora Karen Bustamante. Ahorita vamos a verlo por aquí. Vamos a ver cuál es el tema. Se me va por aquí, por ahí. Acá está. Ajá. El tema es cambios metabólicos en las personas mayores. Este es un tema crucial, ¿ah? Este es un tema muy, muy importante. Los cambios metabólicos, que explican muchas cosas que suceden, ¿no? Cuando ya llegamos a la etapa de la vejez, por ejemplo. Entonces, yo creo que va a estar muy importante esto el miércoles 15 de enero a las 6:30 de la tarde. Muy bien, ahora sí nos despedimos. Reiteramos nuestro agradecimiento al licenciado Andy Pacherres y por su gran presentación en el programa. Bueno, nos